Buenas tardes, estudiantes. Continuamos entonces con la última sesión sobre lípidos y riesgo cardiovascular. En este caso entonces vamos a ver las causas secundarias de esas dislipidemias. Como observamos aquí en la columna de la izquierda, varios perfiles lipídicos alterados que cursan con colesterol total aumentado, LDL aumentado, o HDL incluso disminuido, triglicéridos aumentados. Vemos aquí causas secundarias como enfermedades tales como el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, que lo van a ver en la parte renal, la enfermedad hepática, porque sabemos pues que el hígado es el principal órgano donde se catabolizan el colesterol y se metaboliza la mayoría de lípidos, y enfermedades también tales como la diabetes, la resistencia a la insulina, falla renal crónica y altas dosis de esteroides. En este caso también pueden generar alteraciones de lípidos, y medicamentos tales como la isotretinoína, que se utiliza ampliamente en el tratamiento del acné. Pero observamos aquí en la columna de la derecha, la última columna en la derecha, que factores del estilo de vida están muy implicados en ese desarrollo de lipidemias secundarias, tales como cuáles, como la obesidad, el consumo excesivo de grasa saturada principalmente, la inactividad física, el exceso en el consumo de alcohol, una dieta alta en carbohidratos o una dieta baja en grasas. Generalmente una dieta baja en grasas es alta en carbohidratos, va a generar de forma crónica una dislipidemia secundaria. Entonces vemos que si esos factores del estilo de vida están afectando esas dislipidemias, pueden generarnos dislipidemias, también la modificación de esos factores del estilo de vida van a prevenir esa aparición de dislipidemias, o incluso van a favorecer el tratamiento de estas mismas enfermedades. Entonces vamos a ver a continuación cómo esos factores del estilo de vida van a generar las dislipidemias secundarias y también cómo prevenirlas. Vamos a ver entonces qué es el síndrome metabólico, qué es la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular, enfocándonos principalmente en lo que es el infarto agudo de miocardio, cómo se hace el diagnóstico por el laboratorio clínico y cuál sería el tratamiento de elección y farmacológico de esas dislipidemias secundarias. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un grupo interrelacionado de factores que incrementan el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, entre ellas un infarto. Existen varias definiciones de síndrome metabólico. A mí me gusta o me acojo a la del ATP3, que es de la misma guía que les compartí en la clase anterior, los puntos de corto de riesgo, que se considera que una persona tiene síndrome metabólico cuando presenta 3 de las siguientes 5 características. Una de ellas, que presente hipertensión, valores por encima o iguales a 130 para presión sistólica sobre diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio, cuando tiene glucosa plasmática elevada en ayunas mayor o igual a 100 miligramos de decilitro. Sabemos que también si la persona es diabética, en este caso, pues si tiene por encima de 126 miligramos de decilitro, pues ya también se considera pues con esta alteración. Sino que tengo aquí menor de 126, era para efectos de la clasificación, digámoslo así, de novo de una persona con síndrome metabólico. También que tenga una concentración de colesterol transportado por la HDL disminuido, en el caso de hombres menor de 40 miligramos de decilitro, y en el caso de las mujeres menor de 50 miligramos de decilitro. Que tenga triglicéridos elevados, mayor o igual a 150 miligramos de decilitro, y que tenga una obesidad central medida por circunferencia de cintura o circunferencia abdominal mayor o igual a 102 centímetros en hombres, o mayor o igual a 88 centímetros en mujeres. Esto según las guías del ATP3. Existen otras guías
de la Federación Internacional de Diabetes, que recomiendan para la población de Centro y Suramérica incluso utilizar unos valores de circunferencia de cintura o de perímetro de cintura muchísimo más estrechos en hombres mayor o igual a 90 centímetros y en mujeres mayor o igual a 80. En este caso existe, mejor dicho, todavía faltan estudios que realmente pues sobre estos puntos de corte tan estrechos en nuestra población. Por lo tanto, yo les recomiendo que nos acojamos a la guía de la TP3 como tal, mayor o igual a 88 en mujeres, centímetros de perímetro abdominal, y mayor o igual a 102 centímetros para el caso de hombres, para definir obesidad central. Pero una persona con síndrome metabólico también presenta, además de esas alteraciones que les acabo de mostrar, lo que se denomina una disfunción endotelial vascular, en la cual está implicada la inflamación y también el estrés oxidativo. Más adelante les voy a hablar un poco más sobre esto. Pero ¿por qué es importante ese síndrome metabólico? ¿Por qué es importante identificar personas con este síndrome? Como les había mencionado, una persona que tenga este síndrome tiene 2 veces más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular y 5 veces más riesgo de presentar diabetes tipo 2. Una vez la persona sea diagnosticada con diabetes tipo 2, tiene 3 veces más riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular que una persona que no lo tenga. Entonces, por eso es tan importante identificar a esas personas que tienen síndrome metabólico, porque se encuentran todavía en una etapa en la cual se puede prevenir, se puede retrasar, digámoslo así, la presentación de una diabetes, una enfermedad cardiovascular. Veamos un poco sobre la epidemiología del síndrome metabólico. En la mayoría de países, entre el 20 al 30% de la población adulta, incluyendo en nuestro país también, presenta síndrome metabólico, y esa prevalencia está aumentando paralelamente con el aumento en la prevalencia de obesidad. En Estados Unidos, el más del 66% de adultos por encima de los 20 años ya tienen sobrepeso, son obesos, en su mayoría hombres, 71% hombres, 62% de las mujeres. Pero en el caso de Medellín, vemos aquí un estudio que se realizó en 901 adultos, la prevalencia de síndrome metabólico fue del 41%, es una prevalencia muy alta. Y según la Fundación Colombiana de la Obesidad, la FUNCOBES, en más del 50% de la población presenta exceso de peso, o sea, tenemos ya sobrepeso u obesidad en nuestra población aquí en Colombia. Entonces, la prevalencia de este síndrome en nuestra región es muy notoria. ¿Cuáles son los factores de riesgo precisamente para síndrome metabólico? Por un lado, sedentarismo. Vemos aquí esta pintura pues de nuestro maestro Botero. Aquí incluso lo traigo porque en este ambiente tan académico nos quedamos estudiando mucho, pero nos quedamos muy quietos, muy sedentarios. Hay que combinar siempre esa alta actividad académica también con la actividad deportiva. Y otro factor de riesgo es el consumo excesivo de calorías. Vemos aquí, por ejemplo, también en esta pintura del mismo maestro, como después de una comida muy grande, pues nos da una siestecita, la onda alcalina, y ese consumo excesivo de calorías no es de una sola comida solamente, sino sobre el tiempo, con los días, con las semanas, con los meses. Ese aumento excesivo de calorías con una baja actividad física o un sedentarismo son factores de riesgo muy importantes para que se empiece a desarrollar este síndrome en personas tan jóvenes, incluso como ustedes, como estudiantes universitarios. Este síndrome también se le llama síndrome de resistencia a la insulina. Pero entonces, para poder entender qué es lo que sucede en este síndrome, tenemos que recordar cuáles son las acciones de la insulina. Veamos entonces que esa insulina tiene diversas acciones. Una de ellas, o varias de ellas, en el tejido adiposo, es que aumenta la ingesta o la toma de glucosa por el tejido adiposo, aumenta la lipogénesis e inhibe la lipólisis, ¿sí? O sea, favorece el almacenamiento de los triglicéridos del tejido adiposo, ¿sí? En el músculo esquelético, ¿qué favorece? La toma también de glucosa, ¿sí? Recordemos
que la insulina va a favorecer que la translocación de los transportadores GLUT4 para que pueda ser captada la glucosa, ¿sí? La síntesis de glucógeno, la síntesis de proteína también. Y en el hígado es muy importante la insulina porque va a inhibir la gluconeogénesis, ¿sí? Se aumenta la síntesis de glucógeno y se aumenta la lipogénesis. Entonces, si hay una resistencia a todos esos efectos de la insulina, eso es lo que se genera como el síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, en el caso del tejido adiposo ya no va a estar inhibida la lipólisis, sino que ya esos ácidos grasos no se van a almacenar en forma de triglicéridos, sino que se van a liberar en circulación, por ejemplo. Ya el músculo esquelético entonces ya no va a tomar glucosa, sino que esa glucosa se mantiene mucho más tiempo en sangre, ¿sí? Generando una hipoglicemia. Y en el hígado también no se va a censar entonces esa necesidad de almacenar la glucosa en forma de glucógeno, sino que se va a empezar a producir incluso más glucosa en exceso, ¿sí? Con eso se genera la diabetes. Entonces, veamos aquí en este caso cómo será, digamos así, paso a paso, de forma general, la inducción de resistencia a la insulina por disfunción de los adipocitos en una persona obesa. Vemos este artículo, les recomiendo que lo lean, ¿sí? Fue publicado en 2008. Vemos aquí el tejido adiposo y vemos aquí un músculo esquelético en una persona, digámoslo así, saludable, con un peso adecuado. Y vemos aquí entonces el almacenamiento de triglicéridos. Los adipocitos son pequeños, esos ácidos grasos que proveen esos adipocitos van a ser utilizados para la producción de energía, para la producción de ATP. Y aquí el músculo es sensible a la insulina, sigue respondiendo a la insulina y sigue captando glucosa en respuesta a esa insulina. Cuando empezamos a consumir una gran cantidad de energía, un exceso de calorías, y no estamos haciendo actividad física o una actividad física muy reducida, empezamos a ganar peso. Ahí es donde nos volvemos con sobrepeso, los adipocitos empiezan a aumentar de tamaño, todavía son sensibles a la insulina y almacenan esos triglicéridos en estas células. El tejido muscular todavía es sensible a la insulina y sigue captando glucosa, pero con el tiempo, si seguimos con esa misma ingesta calórica, no hacemos actividad física, en este caso ya esos adipocitos se hipertrofian y se vuelven hiperplásicos, se vuelven unas células disfuncionales, y en este caso empiezan a liberar señales inflamatorias, tales como la producción de la MCP1, como vemos aquí, o la proteína quimioatrayente de monocitos, que lo que hace es precisamente atraer un infiltrado de monocitos que se van a convertir en macrófagos en ese tejido adiposo. Aquí en ese primer estadio, que es el estadio como proinflamatorio, se genera toda la producción de proteínas proinflamatorias por el tejido adiposo. El tejido muscular todavía es sensible a la insulina y alcanza pues como todavía captar glucosa. La señalización de la insulina todavía no está bloqueada, pero ya con el tiempo, cuando hay infiltración de macrófagos, se genera una resistencia a la insulina en ese mismo tejido adiposo. ¿Por qué? Porque esos mismos macrófagos, el mismo tejido adiposo, empieza a producir TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, que genera una inhibición en esa respuesta, se vuelve resistente al tejido, a la insulina. Entonces, ¿qué sucede? Ya ese tejido adiposo no va a almacenar esos ácidos grasos en forma de triglicéridos, sino que empieza a liberarlos a circulación, y esos ácidos grasos van a viajar o tienen que ser almacenados de forma ectópica en otros tejidos, como el tejido muscular, como en el páncreas también, o como en el hígado, generando hígado graso. En este caso, en el músculo, por ejemplo, también esos mediadores inflamatorios, también como están viajando en circulación, generan también una resistencia a la insulina en el tejido muscular. El tejido muscular ya no va a recibir más glucosa, ¿sí? Ya no va a recibir más glucosa porque tiene
también una lipotoxicidad generada por esa acumulación ectópica de esos ácidos grasos que no están siendo almacenados ya en el tejido adiposo, que está también resistente a la insulina, y eso va a llevar a unas consecuencias nefastas como es la generación incluso de diabetes. Entonces, de esta manera es que la obesidad va a generar resistencia a la insulina y va a generar también posteriormente diabetes. Vemos aquí entonces en otro diagrama algo muy similar a lo que les acabo de mostrar. Vemos aquí el tejido adiposo en un estado normal. Los macrófagos residentes, que son de tipo M2, generan proteínas más bien antiinflamatorias como la interleuquina 10, pero en el caso cuando hay una hiperfagia, con un consumo excesivo de calorías, una falta de ejercicio, los adipocitos empiezan a ser infiltrados por otro tipo de macrófagos, de tipo M1, que son más proinflamatorios. Se genera la producción de MCP1, esa proteína climatallante de monocitos, se anda más infiltrado, se empiezan a producir el tejido adiposo y los mismos macrófagos empiezan a producir TNF-alfa y otros marcadores proinflamatorios como la interleuquina 6. Y todo esto va a generar resistencia a la insulina y acumulación ectópica de estos lípidos que ya no están siendo almacenados en el tejido adiposo, van a viajar a ser almacenados en otros órganos como el tejido muscular y en el hígado también, y va a generar una resistencia a la insulina en esos tejidos. Entonces, ¿qué sucede? Vemos aquí ácidos grasos liberados por el tejido adiposo ya hiperplásico, disfuncional, interleuquina 6, tiene esta alfa que les acabo de mostrar, y vemos aquí que esos ácidos grasos principalmente, y también esos otros marcadores proinflamatorios, van a generar un bloqueo en esa señalización de la insulina, ¿sí? Se da una fosforilación en residuos de serina en los cuales se bloquea la señalización de la insulina, y de esta manera entonces se bloquea que ya no hay, por ejemplo, en el tejido muscular toma de glucosa, porque ya no hay, se bloquea esa translocación de los transportadores de glucosa a los GLUT4. En el caso entonces por ejemplo en el hígado, ya también no se va a inhibir no se va a dar el almacenamiento de glicógeno, sino que se va a empezar a producir más glucosa, entonces va a generarse un aumento de glucosa en sangre, ¿sí? Y vemos aquí también, entonces, lo que les decía, en el hígado, en la resistencia a la insulina genera un aumento de la producción de glucosa, en el tejido muscular también se disminuye esa toma de glucosa, entonces también se genera un estado de intolerancia a la glucosa, que con el tiempo va a llevar también a diabetes. Y en la célula beta, en el páncreas también, ese exceso de ácidos grasos que se va a almacenar de forma ectópica también puede generar una disfunción de la célula beta, que con el tiempo va a llevar a una disminución en la secreción de insulina, y esto obviamente va a llevar a ¿qué? A diabetes. Entonces la consecuencia grave, pues una de las principales consecuencias graves de esa obesidad que no está siendo, digamos así, tratada, de resistencia a la insulina en todos sus órganos y posteriormente una diabetes. Entonces, ¿cuál es la relación entre esa, o cómo se genera pues esa resistencia a la insulina, esa lipidemia, el síndrome metabólico que les acabo de mostrar? Precisamente esos adipocitos disfuncionales, en el caso pues en la obesidad, generan un aumento de especies reactivas de oxígenos, una disminución de enzimas antioxidantes, un aumento de la infiltración de macrófagos, que van a producir junto con el tejido adiposo citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 6. Esto genera resistencia a la insulina al tejido adiposo, que va a liberar ácidos grasos en circulación, van a ir a almacenarse principalmente en el hígado, puede generar hígado graso, y este aumento en estos almacenamiento de triglicéridos va a generar también resistencia a la insulina. ¿Qué sucede entonces en el hígado con ese aumento, con esa resistencia a la insulina? Va a haber una producción aumentada de VLDL grandes cargadas de triglicéridos, que ustedes saben que en la cascada de lipidación va a haber entonces un aumento también de esas lipoproteínas de baja densidad, de las LDL, que posteriormente también se convierten en LDL pequeñas y densas,
que van a favorecer la formación de placa ateromatosa. Cuando hay un aumento de esos triglicéridos, recordemos que por medio del estímulo con la CETP va a haber una disminución en la concentración de colesterol transportado por la HDL, y también cuando hay lipoproteínas pequeñas van a ser fácilmente oxidadas en tejido subendotelial, y lo que les decía ahora, que va a favorecerse la formación de la placa ateromatosa. Y también se aumenta la gluconeogénesis, o sea, un aumento de esa glucosa en sangre. Entonces la relación, así, mire cómo se inicia: obesidad, citoquinas proinflamatorias, resistencia a la insulina en todos esos órganos, esa dislipidemia heterogénica, que es lo que es la dislipidemia heterogénica, un aumento en esa VLDL, aumento de triglicéridos, de colesterol de la LDL, HDL bajo, LDL oxidadas, pequeñas y densas, y también la gluconeogénesis. Aquí vemos todo el cuadro del síndrome metabólico. Bueno, y vemos aquí entonces precisamente que todo la dislipidemia heterogénica que les acabo de describir va a generar también a su vez, o va a completar el cuadro de un estado proinflamatorio en esas personas con síndrome metabólico. Tenemos aquí tejido adiposo, producción de factores proinflamatorios, disminución de adiponectina, que es una hormona producida en el tejido adiposo que es sensibilizante a la insulina, pero en el caso de personas con síndrome metabólico o con estas alteraciones en el tejido adiposo va a haber una disminución de esta hormona. Se genera entonces un estado proinflamatorio, protrombótico incluso, porque se aumenta la producción del inhibidor del activador del plasminógeno también, que ustedes conocen pues por hematología sus efectos. Se genera un estado protrombótico, se aumenta el fibrinogenio también, y esto va a llevar a formación de placa ateromatosa, que es la acumulación de lípidos en el subendotelio de las paredes bacteriales, y va a llevar también esa resistencia a la insulina a disfunción vascular, que está muy relacionada con disfunción endotelial, ¿sí? Y esto a su vez está relacionado con aumento en la presión sanguínea, o sea, la hipertensión. Entonces toda esa progresión del síndrome metabólico lleva a la aterosclerosis. Veamos entonces aquí en un videíto, si alcanzamos a ver de pronto que no esté muy demorado el video. De todas maneras lo pueden observar en Moodle. Las personas con diabetes tienen un alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular en relación con la población general. De hecho, hasta un 75% de los pacientes de este grupo morirán por enfermedad cardiovascular. Aunque la aterosclerosis es una complicación mayor de la diabetes tipo 2, en etapas tempranas las estrías grasas pueden descubrirse en la pared de los vasos, y si el proceso continúa, la placa logra crecer hasta estrechar el diámetro de los vasos. Finalmente, la placa puede romperse, exponiendo su material y formando un coágulo. Si este llega a ocluir por completo la luz del vaso, se producirá un infarto agudo del miocardio. Con el propósito de disminuir los incidentes en relación con la aterosclerosis, necesitamos entender el proceso de formación y ruptura de la placa, así como el por qué la diabetes se encuentra asociada con un incremento en el riesgo cardiovascular. En un vaso sano, alineado a lo largo de la superficie del mismo, se encuentra el endotelio intacto, de manera que el flujo sanguíneo es normal. El endotelio intacto se encarga de mantener la integridad de la pared vascular y el tono vascular. Sin embargo, una serie de factores como los ácidos grasos libres y la hipertensión pueden causar daño a través del estrés mecánico. El endotelio dañado provoca que la superficie del vaso se vuelva adherente, así que algunas moléculas se empiezan a acumular en el área dañada, incluyendo lipoproteínas de baja densidad, monocitos y plaquetas. La ruptura del endotelio dañado produce turbulencia en el flujo sanguíneo, lo que incrementa el daño endotelial y se crea así un círculo vicioso. Al mismo
mismo tiempo que se produce el daño al endotelio, se inicia la internalización de las lipoproteínas de baja densidad, o LDL, las cuales se mueven a través de los espacios intercelulares del endotelio hacia la capa media en donde son oxidados. De igual manera, los monocitos migran en esta dirección y se diferencian en macrófagos. Los macrófagos expresan un receptor para las LDL oxidadas, las cuales fagocitarán convirtiéndose en células que almacenan lípidos o células espumosas. Estas células se acumulan en el interior del vaso y forman las estrías grasas, y al morir forman la cubierta lipídica. Al mismo tiempo, las células musculares lisas son estimuladas para proliferar y migrar y moverse alrededor del núcleo lipídico y formar la capa fibrosa. Todos estos procesos continúan, con lo que la placa va aumentando de tamaño. Al principio la pared vascular se expande o se remodela para acumular la placa impidiendo la intrusión dentro del lumen. Sin embargo, poco a poco hace protusión reduciendo la luz del vaso y el flujo sanguíneo. Las potenciales complicaciones fatales de la aterosclerosis son el resultado de la ruptura de la capa fibrosa, que ocurre generalmente en las zonas más vulnerables, esto es, en los hombros de la placa. Con la ruptura se inicia una cascada de eventos, incluyendo la generación del coágulo sanguíneo. Los coágulos pequeños no bloquean el flujo a través del vaso, pero los coágulos más grandes sí lo hacen. Pueden provocar un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo cardiovascular que aquellos que no tienen? La respuesta se encuentra en la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se encuentra en el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2, además de otros factores de riesgo cardiovascular que en conjunto conforman el síndrome de resistencia a la insulina. Uno de los elementos que parece ser clave para el desarrollo de la aterosclerosis es la inflamación de la pared vascular. Esta se traduce en niveles elevados de proteína C reactiva. Y la inflamación vascular se asocia al daño endotelial con los consecuentes efectos deleterios. Un endotelio intacto normalmente libera óxido nítrico, una sustancia vasodilatadora, la cual se encarga de mantener la reactividad vascular. El nivel de óxido nítrico disminuye cuando existe lesión endotelial y en consecuencia la vasculatura se torna menos reactiva. La disfunción endotelial se manifiesta por el aumento en el número de moléculas de adhesión en la superficie celular. Esto atrae a más cantidad de monocitos hacia la superficie del endotelio. La liberación de citoquinas, como el factor quimiotáctico de monocito tipo 1, expresado por la oxidación de lipoproteínas de baja densidad, atrae a los monocitos hacia la capa media del vaso, con lo que se incrementa la migración de monocitos hacia la región subendotelial. Estos monocitos se diferencian en macrófagos y junto con las LDL oxidadas continúan formando mayor cantidad de placa. El papel de las citoquinas en este proceso inflamatorio se ve también reflejado en la proliferación de células musculares lisas y células espumosas. Citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa son secretadas para movilizar a las células musculares lisas, las cuales eventualmente formarán la capa fibrosa. Un cierto número de factores está involucrado en desencadenar la ruptura de la placa. Uno de ellos es la metaloproteinasa tipo 9 derivada de los macrófagos, la cual facilita el debilitamiento de la capa fibrosa, así como su ruptura. En general, el proceso de fibrinólisis induce la formación del coágulo. Sin embargo, en la diabetes tipo 2, los niveles del activador del inhibidor del plasminógeno tipo 1 aumentan, con lo que disminuye la fibrinólisis, y con ello, el riesgo de formación de un coágulo aumenta. Bueno, entonces, como observamos en este video, como les digo, pueden observarlo directamente en la plataforma Moodle, que también lo tengo montado ahí. Vimos el proceso general
del proceso de aterosclerosis. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la aterosclerosis es un proceso en el cual está implicado tanto la dislipidemia como la inflamación. Eso se genera de forma crónica y eso implica un daño al endotelio, ¿sí? Que es lo que llamamos disfunción endotelial, y hay formación de lesiones que ocluyen esos vasos sanguíneos, que es lo que se llaman las placas ateromatosas, ¿sí? ¿Cómo se da el inicio de la lesión? Generalmente se inicia cuando las LL pequeñas atraviesan ese subendotelio del árbol vascular y allí son oxidadas. Cuando son oxidadas son fagocitadas por los macrófagos que se encuentran ahí en el tejido subendotelial, y luego entonces esa acumulación de macrófagos se convierte pues en células espumosas. ¿Por qué se convierten en células espumosas? Porque los macrófagos tienen unos receptores que son los receptores Scavenger, que a diferencia de los receptores LDL, que también ellos lo tienen, estos receptores Scavenger van a fagocitar esas LDL pequeñas de forma ilimitada, por decirlo así, y hasta que ya incluso son destruidos, y lo que se va formando es una lesión con una acumulación importante de colesterol en el tejido. ¿Cómo evoluciona esa lesión? En esa evolución participan células inflamatorias y mediadores inflamatorios, como les había comentado antes, como por ejemplo el TNF-alfa, la interleuquina 6, la proteína climatériente de monocitos también, favoreciéndose la formación de una estructura, un núcleo lipídico cargado de ésteres de colesterol, rodeado de numerosos macrófagos y otras células inflamatorias, y esto a su vez está cubierto de una capa de tejido conectivo endotelizado. Y la erosión de esa placa también se puede generar dependiendo de otros factores, de otros mediadores inflamatorios como la metaloproteinasa 9 o fuerzas mecánicas también como el roce de la sangre. Otros factores pueden causar que esa capa fibrosa se endurezca o se debilite, y cuando hay erosión de la capa y hay exposición de material trombrogénico, esto puede llevar a más deposición de plaquetas y posteriormente agrandamiento de la lesión, lo que va a ocluir más la luz del vaso sanguíneo, y puede generarse un infarto dependiendo pues del lugar donde se genere esa erosión, donde esté ubicada también esa lesión ateromatosa. Veamos entonces la enfermedad cardiovascular como esa consecuencia de la enfermedad ateromatosa. La enfermedad cardiovascular afecta a más o menos 80 millones de adultos en Estados Unidos, pero también es la responsable de una de cada 3 muertes. Esto es datos un poco pues, viejitos del 2004, pero realmente no ha cambiado, sino que ha empeorado, por decirlo así, el cuadro, porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Colombia y en el mundo. La primera causa de muerte por enfermedades no transmisibles, la primera causa de muerte por enfermedades crónicas, ¿sí? Hay varias formas de enfermedad cardiovascular, entre ellas se encuentra la enfermedad cardíaca coronaria, el síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad cerebrovascular, son de las más, digamos, las importantes. La enfermedad cardíaca coronaria, nos vamos a referir pues más a ella porque es la que causa, digamos así, más causa de muertes, es la aterosclerosis, que afecta a las arterias coronarias y puede llevar a oclusión trombótica del flujo sanguíneo, llevando un síndrome coronario agudo, que más una necrosis franca de ese tejido va a llevar a un infarto agudo del miocardio, o es lo que se denomina como infarto agudo del miocardio. Veamos aquí un corazón saludable, una arteria saludable a la izquierda, y vemos aquí a la derecha cuando hay una oclusión. Precisamente aquí vemos formación de placa ateromatosa en una arteria pues, que irriga el corazón, una arteria coronaria, y una oclusión. Precisamente hubo una erosión, por ejemplo, de esa placa, una exposición de material trombogénico, acumulación de plaquetas, formación de coágulo, y eso genera un infarto
en ese tejido, ¿cierto?, que está siendo irrigado por esta arteria. Vemos aquí, para que recordemos la anatomía del corazón, el corazón está formado por la parte la parte muscular. Vemos entonces el epicardio, el miocardio, la parte más gruesa, y el endocardio. Ese miocardio, en ese miocardio se encuentran varias proteínas contráctiles, como recordamos, como la actina, la miosina, y hay otras proteínas reguladoras como las troponinas, y además de eso enzimas como la mioglobina, la creatinquinasa y la deshidrogenasa láctica. ¿Por qué les menciono todos esos componentes? Porque precisamente esas proteínas y estas enzimas nos van a ayudar a realizar el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio en una persona que haya sufrido pues este fenómeno. ¿Cómo se realiza entonces el diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Hay varias pruebas primarias para diagnosticar este infarto agudo, el síndrome coronario agudo, como son la electrocardiografía, y también se realiza la medición por el laboratorio de varios marcadores cardíacos. ¿Cuál es el principio de un órgano, de un marcador, para un órgano? En el caso en el que se da daño o muerte celular, como en el caso del infarto, son esos marcadores que se liberan a circulación y que permiten entonces, por esa razón, ser medidos cuando tomamos una muestra de sangre de este paciente. En este caso entonces, ¿cuáles son las proteínas o los marcadores que se recomiendan para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio? De esas proteínas que se encuentran presentes en los miocitos cardíacos. Entonces, según la National Academy of Clinical Biochemistry, se deberían medir dos marcadores, uno de liberación reciente y otro de una liberación pues que dure durante varios días, para hacer un diagnóstico mucho más aceptado. ¿Y cuál es el marcador cardíaco más importante actualmente? Es la troponina cardíaca, que se deriva solamente del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces esta es la que se utiliza para realizar el diagnóstico junto con la electrocardiografía, y esto lo van a medir ustedes en el laboratorio, las troponinas cardíacas. Entonces vemos que las troponinas son un complejo de 3 proteínas que se encuentran en el filamento delgado del músculo estriado. Se encuentran 3 subunidades: la subunidad de unión a la tropomiosina o la CTNT, la subunidad inhibitoria o la CTNI, y la subunidad de unión al calcio o la TNC. Cualquiera de las 3 se emplea, pues se puede utilizar para hacer la medición. Algunos kits vienen para medir una u otra de estas troponinas. El pico de liberación es de 12 a 24 horas después de un infarto agudo de miocardio y retorna a valores normales entre 5 a 10 días. Otra proteína que se utiliza es muy sensible porque se libera 6 horas después incluso de un infarto agudo de miocardio, pero no es específica porque puede también liberarse de otro tipo de músculos. Entonces es sensible pero no específica. Esta vuelve a la normalidad después de 24 horas. Entonces, mire, es muy sensible, se libera muy rápidamente, pero no es específica. O sea, la mioglobina sola no se debería utilizar como un marcador de infarto agudo de miocardio, sino que debe ser en combinación con las troponinas. Otro de los marcadores serían estas enzimas, que es la creatinquinasa. Esta creatinquinasa es una enzima citosólica presente como dímero, compuesto de subunidades, la subunidad B y la subunidad M, y se encuentran 3 isoenzimas citosólicas: la CKMM, la CKMB y la CKBB, dependiendo pues de su origen, de cerebro, intestino, músculo liso respectivamente. La que se mide generalmente en combinación con las troponinas es la CKMB, porque aumenta, su liberación aumenta después de 4 o 6 horas después del dolor en el pecho, que es lo que describen pues, la mayoría de personas que sufren un infarto agudo de miocardio. Tiene un pico de elevación de 12 a 24 horas y vuelve a la normalidad después de 2 a 3 días.
Y el método de determinación para estas enzimas es pues, medir su actividad enzimática total. También se puede medir por electroforesis, separación cromatográfica de esas enzimas o inmunoensayos sensibles con anticuerpos monoclonales, es lo que actualmente pues, se utiliza. Vemos aquí en esta gráfica, muy importante, marcador, la concentración del marcador y aquí horas después del dolor en el pecho. Entonces vemos que la más sensible sería la mioglobina o la isoforma ZMB, ¿sí? Se libera rápidamente después de 6 horas, pero vemos aquí en la línea verde la troponinas cardíacas, mire que también empieza a liberarse después de 2 a 24 horas y sigue aumentando su liberación. Entonces es muy importante también en el seguimiento de la persona que se encuentra infartada. Realmente se le debe medir a la persona al momento en que llega a la urgencia y se vuelve a medir horas después a ver si se sigue aumentando la liberación o si está disminuyendo, para saber también en qué momento se presentó el infarto. Pero vemos aquí que también se puede medir otras enzimas, aunque como les digo, solas como tal no, sino que debe ser siempre en combinación junto con las troponinas para dar una información mucho más acertada. Hay otros marcadores de riesgo coronario que también se mencionaban en el video, como es la proteína C reactiva. Sabemos que la proteína C reactiva es un marcador pues, de inflamación. Generalmente se utiliza como un marcador de inflamación aguda, pero como cuando se utiliza o cuando se miden niveles bajitos de esta proteína C reactiva ayuda a valorar el riesgo cardiovascular en una persona, y es lo que llamamos la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Lo que se hace es que se miden, pues se realizan mediciones, debe ser el promedio de 2 muestras tomadas 2 semanas, con 2 semanas de diferencia. Si la concentración de esa proteína C reactiva de alta sensibilidad está por encima de 10 miligramos por litro, hay que mirar si hay una presencia de una infección o inflamación aguda. Se debe descartar este resultado y se debe volver a realizar la determinación 2 semanas después. La idea es valorar valores que estén por debajo de 10 miligramos por litro, que es esa inflamación crónica, la inflamación crónica que está presente en esos pacientes con aterosclerosis, en esos pacientes con obesidad, en los cuales, como ya hemos visto, se liberan todas esas proteínas proinflamatorias, entre ellas la proteína C reactiva. Se considera de riesgo bajo aquellas personas que tienen valores por debajo de 1 miligramo por litro, un riesgo intermedio entre 1 a 3 miligramos litro y mayor de 3 miligramos litro, un riesgo alto, mayor de 3 miligramos litro, pero menor de 10 miligramos litro, ¿sí? Lo que buscamos es clasificar ese riesgo, pero con los valores que están siendo sintetizados de forma crónica, por la inflamación crónica. Cuando está por encima de 10 es una inflamación aguda y no nos sirve, hay que repetir de nuevo otra vez la determinación. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de un ataque cardíaco en hombres y en mujeres? ¿Cierto? Hay algo común en hombres y mujeres, que es el dolor muy fuerte en el pecho, la sudoración profusa y fría, la náusea, la irradiación del dolor del pecho hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo, y también que los síntomas se presentan de forma repentina. Pero en la mujer se presenta otra serie de sintomatología que a veces puede confundirse con otro tipo de alteraciones o enfermedades. Por ejemplo, se siente una sensación de fatiga profunda, una falta de aliento, no se puede respirar bien, o como si tuviera una gripa, ¿cierto? Entonces hay que estar muy pendiente de estos síntomas en la mujer, porque a veces pueden confundir el diagnóstico. También una sensación como de indigestión, de quemación en la boca del estómago, y los síntomas, mire, pueden durar hasta varios días. En el caso de los hombres es mucho más frecuente que sea inmediato pues los síntomas, pero en el caso de las mujeres puede durar esa sintomatología durante varios días. Entonces hay que tener mucha atención con esos síntomas de ataque cardíaco y las diferencias entre mujeres y hombres.
¿Cuál es el tratamiento entonces para disminuir ese síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular? El tratamiento de elección son cambios en el estilo de vida, principalmente que dieta y ejercicio. O sea, lo ideal es que usted primero cambie su estilo de vida, haga más actividad física y cambie lo que usted está comiendo. Después de eso, si eso no le sirvió, si usted de una forma concienzuda aumentó su actividad física, mejoró su dieta y aún así no le mejoró su perfil lipídico ni su riesgo cardiovascular, entonces ahí sí debería empezar un tratamiento farmacológico. Ya se ha demostrado que con la disminución de 1 miligramo en el colesterol de la LDL, el riesgo de enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular se disminuye en un 1%. Pero cuando usted es capaz de aumentar ese colesterol de la HDL en 1 miligramo, se reduce el riesgo en un 3%. Entonces, por eso la mayoría de terapias lo que buscan es aumentar ese colesterol de la HDL, porque usted va a estar mucho más protegido y su riesgo de enfermedad cardiovascular o de sufrir un infarto va a disminuir. Miremos entonces algunos de estos tratamientos de elección de estilo de vida. Uno de ellos muy importante es lo que es el tipo de dieta mediterránea. Podemos consumir gran cantidad, ¿cierto?, de alimentos, de verduras. Vemos aquí principalmente verduras de color verde, ¿sí? Y también tenemos tomate, pero tenemos brócoli, coliflor, espinaca, y tenemos de forma un poco más moderado estas verduras que tienen un índice glicémico alto, como son la remolacha y la zanahoria. Se deberían consumir en menor cantidad. En cambio estos otros sí pueden consumirse en una gran cantidad. Frutos secos, se recomienda consumir un puñado o 2 cucharadas diarias, no excederse pues también ahí, porque tiene una gran cantidad de grasa, aunque es grasa saludable, pero dentro de la dieta mediterránea, digámoslo así, hay que ponerle límites también a esas porciones que se consumen. Una porción de legumbres, debe reducirse el consumo o pues no consumir banano, ¿sí? Pero otro tipo de frutas puede consumirse entre 2 a 3 porciones al día. Granos enteros, siempre preferir cuando consumamos granos que sean enteros. Dentro de los productos lácteos, preferir aquellos que sean bajos en grasa, o sea, yogur descremado, leche descremada, ¿sí? Fuente de proteína muy importante, el pescado, el huevo, y consumirla preferiblemente de forma cocinada o con muy poco aceite. Aceites provenientes de ¿qué? De aceite de oliva, el aguacate que tenemos aquí prácticamente todo el año, muy importante consumirlo. Si usted no consume licor, no inicie a consumirlo, pero si lo hace, puede verse beneficiado consumiendo una copa pequeña diaria, en el caso pues de que le guste tomar el vino tinto o té, preferiblemente pues también puede contribuir con su mejora de riesgo cardiovascular porque tienen una gran cantidad de antioxidantes. Este es un ejemplo de una dieta, pero obviamente usted debe ser valorado por un nutricionista. Lo ideal es reducir el consumo de carbohidratos simples y utilizar más bien aquellos que sean carbohidratos complejos, que van a disminuir esa absorción de glucosa, o que se va a poder absorber de una forma mucho más, pues sin que haya unos picos muy altos en esa absorción. Eso también es importante. Y obviamente también la actividad física, que se acomodará mejor a su agenda, hacer ejercicio 1 hora al día o estar muerto 24 horas al día. O sea, es mejor que hagamos diariamente, idealmente 1 hora diaria. Si no puede 1 hora, bueno, media hora, y si no puede la media hora completa, puede hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos en la tarde. Eso también ha observado, pues ha resultado en mejoras en la presión arterial y varios factores de riesgo pues en las personas que realizan de forma regular actividad física. Entonces,
que nunca haya una excusa para no hacer actividad física, porque es fundamental incluirla como un tratamiento para mejorar su riesgo cardiovascular. Y ya como les decía ahora, si no le sirve este tratamiento de elección, que son cambios en el estilo de vida, ya lo que se utiliza son medicamentos que ya el médico pues obviamente le va a prescribir. Lo que más se utilizan son las estatinas, que van a disminuir el colesterol LDL, inhibiendo esta enzima que les había hablado en la primera clase, la hidroximetilbutaril coenzima reductasa. Están los derivados del ácido fíbrico que bajan los triglicéridos, están los ácidos, resinas que se atrapan ácidos biliares, precisamente con ese mecanismo indirecto disminuyen también el colesterol de la LDL que les había comentado, porque el hígado se ve forzado a producir más ácidos biliares a partir del colesterol, y también el ácido nicotínico que ayuda a bajar también triglicéridos. Aquí vemos entonces algunos sitios web en los cuales ustedes pueden calcular el riesgo de Framingham, el puntaje de Framingham, que es el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular de 10 años o 30 años. Sé que en el laboratorio pues les van a hablar un poco más de ello, entonces voy a pasar esta parte para ir finalizando. Y pues como ya finalizando pues estas clases, espero que hayan aprendido mucho, pues sí, aquí traigo pues como estos mensajes: cientos de años de progreso médico y todo lo que usted me dice es que coma menos. Pues sí, las porciones tienen muchísimo que ver, ¿sí? Es mejor comer varias veces al día, pero de una forma mucho más moderada. Y eso también, el único batido que recomiendo es el batido que su cuerpo hace cuando hace ejercicio. Eso también es verdad, no hay fórmulas mágicas, no hay píldoras mágicas, ni por más cirugías que usted se haga, lo ideal es aumentar actividad física y también controlar las porciones que coma, como les decía, comer más veces al día, más número de veces, pero menores cantidades. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo o a través de Moodle también. Espero pues que estas clases de forma grabada, sé que no es lo mismo, pero espero que les haya servido por lo menos para que motivarlos para que vayan y estudien este tema tan interesante sobre lípidos y riesgo cardiovascular. Muchas gracias.